Bueno, la otra situación con la que nos podemos encontrar es que nos digan qué tipo de error máximo podemos llegar a, nos permiten cometer. Como por ejemplo acá, que me dicen error 0, menor o igual a 0,1%. Entonces tomamos como la cuota superior, que sea de 0,1% el error. Y nos queda que el error relativo porcentual es volumen de punto final menos volumen de punto de equivalencia sobre volumen de punto de equivalencia por 100. Ya lo conocemos a esto. Entonces, ¿qué hacemos de acá? Ahora lo que nosotros sabemos es cuál es el error relativo porcentual que podemos cometer máximo. Entonces, sabiendo que este error relativo porcentual máximo es 0,1%, puede ser 0,1% en exceso o 0,1% en defecto. Reemplazando el error relativo por 0,1, lo que hacemos es calcular cuál es el volumen final en mililitros que debería ser necesario para cometer ese tipo de error. Por ejemplo, si le ponemos menos 0,1%, el error que nos da, que es en defecto, son 24,975 mililitros. Y si le ponemos 0,1% positivo, el error nos da 25,025 mililitros. O sea, estos son los volúmenes de punto final que podría llegar a gastar para cometer un error relativo de 0,1%, tanto sea en defecto como en exceso. Entonces, una vez que tenemos estos volúmenes, ahora vamos y nos damos cuenta. Si el volumen es menor a 25, estoy antes del punto de equivalencia. Si es mayor a 25, estoy después. Entonces, con esos dos volúmenes me voy a las ecuaciones matemáticas que gobiernan esas porciones de la curva y me pongo a hacer cálculos. Por ejemplo, acá estoy después. Si estoy después, digamos, mayor a 25 mililitros, estoy después del punto de equivalencia. Entonces me vengo a esta ecuación, a la ecuación de exceso de base fuerte. Y donde tengo volumen de la base por concentración de la base menos milimoles del ácido sobre volumen total, acá reemplazo volumen de la base por esto que recién acabamos de calcular, 25,025. Y hacemos cuenta, y nos da que la concentración de oxidrilos es 5,5 por 10 a la menos 5, pH 9,7. O sea que en esta titulación, cometiendo un error hasta 0,1%, en exceso el pH nos tendría que dar como máximo 9,7. Si vamos con el otro dato de volumen en defecto, vamos a la ecuación matemática donde tenemos exceso de protones. Y reemplazamos otra vez volumen de la base por 24,975. Hacemos cálculo, nos dio igual que hoy, 5,5 por 10 a la menos 5. La concentración de protones con este valor me da pH 9,3. Por lo tanto, para que el indicador, digamos, tenga un error de 0,1% o menor, tiene que cambiar entre 4,3 y 9,7. Entonces yo tendría que ir a la tablita de indicadores y desde esa tablita de indicadores ver cuál cambia dentro de este rango. Acá es una cosa importante a observar que les voy a mencionar, es la siguiente. No tiene que caer los dos valores del rango del indicador acá adentro. El que tiene que caer acá adentro en este rango es el que a mí me interesa donde está cambiando. ¿Está bien? Por ejemplo, verde de bromocresol, que tiene 3,8, 5,4, cambia en 5,4 en esta titulación, no cambia en 3,8. Entonces a mí me interesa que 5,4 caiga dentro de este rango. ¿Cae dentro de este rango? Sí. Entonces el error va a ser menor a 0,1%. Me sirve. ¿Está bien? Digo, porque por ahí van a ver y dicen, tengo que ver que los dos caigan acá adentro. No, no. Tiene que caer ahí adentro el que me sirve cuando yo veo el cambio de coloración. Bueno, para ir terminando con este tema, quiero mostrar en este gráfico qué pasa en esta misma titulación si nosotros modificamos las concentraciones del ácido fuerte y de la base fuerte. Esta curva negra que está acá, la que arranca acá y la que termina acá, digamos, esta curva, es como muy similar a la que hicimos nosotros recién. No es igual, pero es muy similar a esa. Son concentraciones de ácido y fuerte un poquitito más alto que el resto. Cuando las concentraciones del ácido y la base van disminuyendo, esta curva se va achicando el salto. Esta que está acá se denomina quebradura de la curva, ese salto. Esa quebradura va siendo cada vez más pequeña cuando las concentraciones son pequeñas. Fíjense, acá cómo me cambió. Me quedó, o sea, ¿y esto en qué me incide? Me incide en que a lo mejor los indicadores que usaba para ácido fuerte, base fuerte, no me sirven,
para concentraciones elevadas de ácido fuerte, base fuerte, no me sirven si están muy diluidos el ácido y la base. Eso es lo que tengo que prestar atención, digamos, ¿no? Esto es lo que me va cambiando, digamos. Y, por último, lo que les quiero mostrar acá es qué pasa cuando titulamos al revés. Cuando la curva de titulación empieza y en el Erlenmeyer tenemos la base, no el ácido. Entonces el pH arranca ¿dónde? Acá arriba. En pH, acá. Me arranca como en pH 13, si yo agarro hidróxido 0,1 molar. Y va bajando y tiende asintóticamente, o sea, las mismas concentraciones que recién, pero al revés. Arranco en pH 13 y tiendo asintóticamente a pH 1, digamos, hacia el extremo final. Entonces, ahora, antes del punto de equivalencia, ahora tengo exceso de base. Entonces el modelo matemático es concentración de oxidrilos igual a milimoles de base menos milimoles de ácido sobre el volumen total. Y después del punto de equivalencia tengo exceso de ácido fuerte. Entonces ahí lo que me está sobrando son protones. La concentración de protones en exceso, que es esto que me indica acá, son milimoles de protones menos milimoles de base sobre el volumen total. Y los indicadores que usamos, lo que hay que prestar, el punto de equivalencia es el mismo, ¿está bien? Pero los indicadores que estamos usando, lo que hay que prestar atención, ¿qué cosas serían, digamos, lo que hay que prestar atención de los indicadores? Que no van a cambiar como hoy veíamos nosotros, sino que van a cambiar al revés. Si yo pongo fenolftaleína, en el Erlenmeyer, como tengo hidróxido de sodio, va a tener color fucsia y va a pasar a incoloro. Entonces el pH del punto final acá va a ser 8, no va a ser 9,6. Por eso es muy importante que nos demos cuenta, por eso yo esto lo quiero mostrar, para que no mecanicemos que la fenolftaleína siempre el punto final es 9,6. Depende de dónde venís titulando. Depende. Entonces digo, no hay que acordarse una cosa, hay que entender el sistema. Cuando uno entiende el sistema, todos estos errores no los comete. Lo mismo con verde de bromocresol. Si yo titulo con verde de bromocresol, el pH de punto final va a ser 3,8, porque cuando recién lo puse en el Erlenmeyer tiene el color de 5,4. Me va a cambiar de 5,4 a color amarillo 3,8. Y eso va a ser mi punto final. Probablemente, si estoy titulando hidróxido con ácido clorhídrico, ya se pueden estar dando cuenta que el verde de bromocresol ahora no me sirve para hacer esa titulación al revés. Porque el pH de punto final 3,8 me quedaba fuera, por ejemplo, del rango que recién vi, de error de 0,1%. Entonces, ese probablemente no me sirva. Bueno, esto fue ácido fuerte contra base fuerte, más o menos para ver cómo es todo el sistema y cómo se calculan las curvas de titulación. Vamos a pasar ahora a ácido débil contra base fuerte. Bien, ¿alguna pregunta quieren hacer de esto? ¿Nada? Yo tengo una consulta con el tema de la curva, ¿no? Si vos tenés un ácido clorhídrico, por ejemplo, 0,1 molar y una base 0,5, o sea que haya mucha diferencia entre las molaridades, ¿cómo afectaría la curva? O sea, ¿sería más pronunciada en los lugares de exceso? O... No, lo que cambia es al valor asintótico de pH que llegás, dependiendo cuál es la concentración de la base fuerte. Por ejemplo, si el ácido clorhídrico es 0,05 molar, ponele que es 0,01 molar el ácido fuerte. Entonces arrancás de pH 2, no de pH 1. Porque el pH inicial tenés clorhídrico solo, pH 2 si es 0,01 molar. Y si la base fuerte sigue siendo 0,1 molar, el pH asintótico máximo al que llegás es 13. No cambia mucho todo eso. Perfecto. Bueno, vamos con lo que decía recién de... A ver, ¿dónde está? Acá está. Ácido débil contra base fuerte. Vamos a arrancar otra vez con lo mismo. Vamos a analizar la curva de titulación, indicadores y errores. Vamos a ver cuál es la reacción de titulación, escribirla en forma iónica, cuál es la constante y la estequiometría que tiene.
Como verán, si yo titulo ácido acético contra hidróxido de sodio, la forma iónica de la ecuación es esta: acético más oxidrilos para dar acetato más agua. La estequiometría es 1 a 1. Y la constante de equilibrio de esto, si se fijan, es acetato sobre oxidrilos por acético. Entonces, esto es K del ácido sobre KW, que es 1,78 por 10 a la 9. No la voy a calcular las miles de veces que vayan ocurriendo, pero más o menos se los hago como para que se den cuenta que está muy desplazada hacia los productos la ecuación. ¿Bien? O sea que está bien lo que estamos pensando, que me sirve. Vamos a poner en el Erlenmeyer otra vez el ácido débil y en la bureta la base fuerte. Y vamos a graficar pH versus volumen de la base. Nuevamente, como la relación es 1 a 1, cuando llega al punto de equivalencia, los milimoles de base que agrego tienen que ser igual a los milimoles del ácido. Entonces, con esta simple ecuación matemática, puedo calcular cuál es el volumen de la base. Si son 25 mililitros de acético 0,1 molar, y el hidróxido 0,1 molar, ¿qué volumen voy a precisar de hidróxido de sodio? 25 mililitros. Bien. Acá hay una cuestión intuitiva que a veces se les complica, porque creen que como el ácido es débil, a lo mejor van a gastar menos base. Pero no, la ecuación estequiométrica es 1 a 1. Para completar la reacción, me tienen que gastar la misma cantidad de milimoles. Entonces son 25 mililitros. Los puntos que voy a tener son, antes de comenzar, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia, igualdad de milimoles, y después del punto de equivalencia, exceso de milimoles de base. Nuevamente, ahora lo que tengo que ver es cuáles son los modelos matemáticos que se corresponden con cada una. Y van a ver que ahora la cosa cambia, no es lo mismo que antes. Vamos a ver cómo va cambiando. Antes de comenzar, ¿qué tengo? Una solución del ácido débil en el Erlenmeyer, de acético. Entonces, en el balance de materia, ¿qué tengo? Esto lo planteo como para que lo recordemos, pero van a ver que vamos a trabajar con las cuestiones aproximadas. Entonces, ahora, la concentración de protones acá, de manera aproximada, ¿cómo se calculaba? Como raíz de K del ácido por C del ácido. ¿Qué suponíamos acá? Digamos, que el aporte de oxidrilo era muy pequeño y que no estaba tan ionizado el ácido, entonces que esto era muy bajo respecto de la forma molecular. Y llegábamos a esta ecuación. Me da pH del orden de 2,9, ¿sí? 2,88. Fíjense que como el ácido es débil, ahora no estoy arrancando de pH 1 a misma concentración, estoy arrancando casi 2 unidades más arriba. Entonces la curva va a ser parecida, pero un poquito distinto porque tengo la base está subida. Cuando estoy, este punto inicial es esto, antes de agregar base. Cuando voy agregando, los milimoles de base menores que los milimoles de ácido estás antes del punto de equivalencia. Entonces, tenemos esta ecuación. Tengo milimoles de ácido, milimoles de base, los milimoles de base son menores, se consumen todos. ¿Y cuántos milimoles de ácido me quedan? Hago la resta de los milimoles que tenía menos los que se consumieron. Y los milimoles de acetato que se forman, hoy se me formaba agua, que el agua era el solvente de mi solución. No me importaba tener 2 milimoles más o 2 milimoles menos de agua, ¿está bien? No me incidía en los cálculos de pH. Ahora, la especie que se me forma como producto es el acetato, que es la base débil del ácido que tengo acá, del ácido acético. Es la base conjugada de ese ácido. Por lo tanto, ¿qué se me formó? Un buffer. ¿Cuántos milimoles tengo de acetato? Igual que los milimoles que agregué de base fuerte. Entonces, ¿cuántos de acético? Los que tenía menos los que reaccionaron. ¿Y cuántos de acetato? Los milimoles que agregué de base, que son los que desaparecieron de ácido débil. ¿Bien? Entonces me queda un buffer con la mezcla acético-acetato. ¿Cómo calculamos el pH ahí, digamos, ¿no? Voy a la constante del ácido, despejo protones, y me queda K del ácido por concentración de acético sobre concentración de acetato. Recuerden que para buffer esta relación de concentraciones es lo mismo que la relación de milimoles. Así que la concentración de protones me va a quedar K del ácido por los milimoles del ácido. Los volúmenes finales son iguales, así que se cancelan sobre los milimoles de la base. Los milimoles de ácido recién dijimos, son BA por CA menos milimoles de base, y los milimoles de acetato son los milimoles de base. Entonces, cada volumen de base que voy agregando me va modificando un poquitito este esquema. Entonces, todo esto es antes del punto final. Perdón, antes del punto de equivalencia.
Vamos a ver qué pasa en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia se neutraliza todo el ácido acético. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Una solución de acetato en agua. El acetato en agua, ¿qué hace? Digamos, tiene esta reacción donde se comporta como base y acepta un catión hidrógeno del agua y me da acético más oxidrilo. Esta constante es una constante de una base que es K, es K-water sobre K del ácido. Vale 5,62 por 10 a la menos 10 esta constante. O sea que está muy poco ionizada. O sea que mayoritariamente va a estar todo como acetato esto. Fíjese que el valor es muy bajo. Y la concentración de acetato, ¿cuánto va a ser? Los milimoles que tengo de acetato sobre el volumen total hasta ese momento. O sea, los milimoles de acetato son iguales que lo, fíjense yo acá puse CA por BA. ¿Qué es esto? Los milimoles de acético iniciales. ¿Está bien esto? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque todos los milimoles que yo tenía de acético se transformaron en acetato. Entonces, los milimoles de acetato que tengo son iguales a los milimoles de acético iniciales. Dividido volumen total. Esa es la concentración de acetato, que es igual a CB. Esta es nuestra aproximación. Entonces, la concentración de oxidrilos es aproximadamente igual a raíz cuadrada de K de la base por concentración de la base. Esto me da un pH 8,72, que es un pH alcalino, que es esperable porque la ecuación esta me está generando oxidrilos. Bien, entonces, este sería el cálculo del pH del punto de equivalencia, una solución de acetato de sodio. ¿Qué pasa después del punto de equivalencia? Tengo exceso de base fuerte. Entonces ahora tenés varios aportes para calcular los oxidrilos. La base fuerte, también seguís teniendo el acetato, como la que vimos recién, pero fíjese que esta constante vale 10 a la menos 10. Acá fue importante porque era lo único que había, lo más importante. O sea, lo único que había no, estaba el agua, pero consideramos que este era más importante que el agua. Entonces ahora, ¿qué tenés acá? Tenés el agua, tenés el acetato y tenés la base fuerte. ¿Qué consideramos nosotros? Que lo más importante es el aporte de la base fuerte. Entonces la concentración de oxidrilo son los milimoles de base que me sobran, que son los que agregué menos los que reaccionaron, sobre volumen total. Bien, o sea que esta parte es la única que coincide con el exceso de base fuerte de lo que estuvimos viendo antes, de ácido fuerte contra base fuerte. Es la única que tiene un modelo matemático similar. Bien. Entonces, fíjense que en esta curva, de acuerdo a cuando vayamos a usar los indicadores, hay que ver bien dónde estamos parados para ver con qué trabajamos. Vamos a ver cómo sería más o menos un gráfico comparado de esto que acabamos de ver contra el de ácido fuerte contra base fuerte. Esto que está acá abajo es como que sería esta línea punteada, la de clorhídrico contra hidróxido, sería esa línea entera. Y esta línea que está acá es como la titulación de ácido acético contra hidróxido de sodio. Fíjense que en esta línea de ácido acético contra hidróxido de sodio, que es distinta a esta primer porción, como les mostraba recién, esta primer porción de la curva es muy diferente respecto de esta. ¿Bien? ¿Por qué es diferente esa? ¿Qué tiene ahí? Miren, tiene esta zona inicial donde el pH es como que pega, tiene una pendiente distinta al resto. Acá la pendiente es casi siempre la misma, ¿se dan cuenta? Viene con una pendiente planchada muy suave. Acá como que crece un poquito y después se aplaca. ¿Por qué es esto? Porque inicialmente tengo acético. Entonces, cuando empiezo a agregar hidróxido de sodio, se empieza a formar el buffer acético-acetato. Pero hasta que no tengo una determinada concentración de acetato, no funciona como buffer. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? No cualquier presencia de acético-acetato en el medio es un buffer. Tiene que haber concentraciones apreciables de las dos especies. Si yo tengo una proporción 1000:1, 100:1, eso no es un buffer. Todavía es más una solución de un ácido de una base que de un buffer. Acá me pasa eso. Hasta que no se formó un poco de acetato, no bufferea. ¿Sí? No me amortigua bien acá. Entonces ahí sí se me empezó a amortiguar bien. En el punto B, que es el punto ahí intermedio, es donde la situación, digamos, toda esta parte que funciona como buffer, funciona bien. Pero llega al punto C, donde la concentración de acético es muy baja. Entonces otra vez crece un poquito de golpe el pH. ¿Por qué? Porque otra vez se está rompiendo el buffer. Tengo mucho acetato y tengo muy poco acético. Hoy tenía mucho acético y muy poco acetato. Cuando recién se conformó el buffer, fue esta parte bastante plana de la curva. ¿Sí? Esas son las cuestiones que les hago como una observación, además, para recuperar algunas cuestiones teóricas que habíamos visto de la capacidad reguladora de un buffer.
Bueno, fíjense acá la comparación de las dos curvas, la que vimos recién, que es esta que está acá, todo trazo entero, y esta que era contra esto. Los indicadores pueden llegar a no ser los mismos también, digamos, ¿no? Porque acá arrancamos de un pH mucho más alto, tipo 2,9, y acá arrancábamos de 1. Entonces hay que tener cuidado, digamos, en qué parte de la curva estamos parados con los indicadores. Vamos a los cálculos de errores. ¿Qué error se comete si empleamos verde de bromocresol o si empleamos fenolftaleína? Como arrancamos otra vez de ácido en el Erlenmeyer, cuando uso verde de bromocresol cambio en 5,4. El pH de punto de equivalencia, acá lo rescaté, lo que nos había dado 8,72, por lo tanto estamos antes del punto de equivalencia, con 5,4. Hay que ver cuál es el modelo matemático con el que voy a tener que trabajar para hacer cuentas. Si estoy antes del punto de equivalencia, recordarán que teníamos un buffer acético-acetato. ¿Bien? Entonces, en el caso A, punto final 5,4, tengo un buffer acético-acetato donde eran estas las concentraciones de acético y de acetato. O esta es la ecuación matemática. Protones igual acá del ácido por milimoles del ácido sobre milimoles de la base. Donde los volúmenes finales son iguales, pueden no ser considerados en estas cuentas. ¿Cuál es nuestra incógnita? Nuevamente volumen de la base, porque esto lo conocemos. Si el pH es 5,4, la concentración de protones es 10 a la menos 5,4. La constante es conocida. Los milimoles de ácido son volumen de ácido por concentración de ácido conocido, volumen de base por concentración de la base. Volumen de la base es la incógnita. ¿Bien? No, concentración de la base sí la conocemos. Dividido los milimoles de acetato, que son volumen de la base por concentración de la base. Nuevamente, la incógnita es volumen de la base. Y ahí hay que despejar volumen de la base. Cuando despejamos volumen de la base, bueno, acá está todo lo que ya adelanté, y lo calculamos, venimos acá y reemplazamos por volumen de punto final ese volumen de la base que calculamos. Y el error relativo porcentual lo calculamos, y en este caso nos da menos 18,3 me dio. O sea, recontra en defecto. Le puse ahí una carita chueca como que no nos serviría, digamos, ¿no? Un error de esa naturaleza para una titulación. Entonces ven acá, digamos, que puede ser que no todos los indicadores, ¿cuál era nos quedaba un poquito lejos del punto final, ¿no? Uno podría decir, a priori decir, che, está medio lejos, 5,4 contra 8,72. Si tengo un buffer antes, de 5,4 a 8,72, cuando tenía ácido fuerte contra base fuerte, por ahí cambiaba en una gota. Pero ahora que tengo un buffer antes del punto de equivalencia, tengo que agregar unas cuantas gotas de la base para llegar a ese pH. Entonces, la clara prueba del alto error es lo que me está diciendo este indicador puede no servir. Vamos a ver qué pasa después del punto de equivalencia con fenolftaleína, porque usamos fenolftaleína que cambia en 9,6. Entonces tengo un exceso de base fuerte, porque el pH de punto de equivalencia era 8,72, o sea que me pasé. Voy a la ecuación matemática con la que trabajar en ese momento, exceso de base fuerte, despejo volumen de la base y voy a calcular el error relativo porcentual con ese volumen de base que calculé acá y me dio 0,08%. ¿Bien? Entonces, en este caso, sí, el error es pequeño y me puede servir para usar este indicador. Vamos a ver qué pasa, como dije hoy, también si me piden la condición de que el error sea menor a 0,1%. Nuevamente hacemos lo mismo y los valores son los mismos, digamos, porque la cuenta de error relativo porcentual es la misma. Me dan estos valores, 25,025 en exceso o 24,975 si estoy en defecto. Y con estos valores de punto de equivalencia, antes y después, voy a hacer las cuentas. Teniendo en cuenta cuál es el modelo matemático de cada caso, ¿está bien? Siempre lo mismo eso. Vamos a ver qué pasa, digamos, cuando estamos antes del punto de equivalencia. ¿Qué usamos? El modelo de buffer. La ecuación de buffer, que era protón igual a K por milimoles de ácido sobre milimoles de base. Y si estamos después, ¿qué es? El exceso de base fuerte, que es milimoles de base menos milimoles de ácido sobre el volumen total. Y acá yo ya tengo calculado, dependiendo que sea uno u otro, cuáles son los volúmenes que tengo que reemplazar. Y con eso calculo los pH. Bien, reemplazo, por ejemplo, si es en defecto, me vengo acá, reemplazo en estos volumen de base por 24,975 calculo la concentración de protones y el pH.
Cuando estoy en exceso, reemplazo este volumen de base acá, calculo oxidrio, calculo pH. Y entonces me van a quedar los dos valores de pH entre los cuales tiene que cambiar el indicador. Que me dio, por un lado, 7,75 y por otro lado, 9,70. O sea que el pH punto de equivalencia era acá, ¿se acuerdan? 8,72. O sea que un pH de punto final entre 7,75 y 9,70 estaría bueno para poder cometer un error menor a 0,1% inclusive. Entonces tenemos que encontrar un indicador que cambie ahí. Fenostareína, por ejemplo, que cambiaba en 9,6, entraba acá. Pero verde bromocresol que cambia en 5,4, por ejemplo, no me entra acá. Entonces no me sirve. Ninguno de los dos extremos, vaya para donde vaya, con verde bromocresol. Bien, vamos a ver la curva esta ahora, cómo sería si en lugar de titular un ácido débil con base fuerte, como recién, es al revés. Titulo una base débil con un ácido fuerte. Miren lo que pasa. Arrancamos de un pH alcalino, por ejemplo, si sea amoníaco contra clorhídrico. Arrancamos de amoníaco. ¿Cuál sería el pH si tuviéramos una solución de amoníaco aproximadamente? Concentración de oxidril aproximadamente igual a raíz de K de la base por concentración de la base. Bien, para una base débil. Ese pH te da tipo 11,2 para una solución de amoníaco 0,1 molar más o menos. Empiezo a agregar ácido clorhídrico. Cuando empiezo a agregar ácido clorhídrico, el amoníaco empieza a ser neutralizado y se transforma en amonio. Cuando estoy antes del punto de equivalencia, ¿qué tengo? El buffer amoníaco-amonio. ¿Bien? Eso es lo que tengo acá, en esta zona. El buffer amoníaco-amonio. ¿Bien? Cuando llegué al punto de equivalencia, ¿qué pasó? Acá se me transformó todo el amoníaco en amonio. No me queda más amoníaco. Tengo una solución de amonio. Para una solución de amonio, ¿cómo calculo el pH? Como si fuera un ácido débil. El amoníaco en agua me da, el amonio en agua que me da amoníaco e hidronios. Y luego tengo, después del punto de equivalencia, exceso de ácido fuerte. Exceso de clorhídrico. Acá ya es fácil. Protones igual a milimoles de ácido menos milimoles de base sobre el volumen total. Bien, lo que tienen que prestar atención en esto que estoy diciendo acá es que los indicadores nuevamente vuelven a cambiar en puntos diferentes, porque venimos de base a ácido. Entonces puede ser que nos sirvan distintos indicadores que antes. Bueno, esto es como la análoga descripción de lo que es la titulación de un ácido débil contra una base fuerte o de una base débil contra un ácido fuerte, respecto de lo que vimos hoy del ácido fuerte contra base fuerte. Con esto estamos más o menos en condiciones de ver los problemas que incluyen hasta el 8 más o menos, hasta el problema 8, problema 9, problema 8 diría yo. Como ven, digamos, fue un desarrollo bastante largo, no mucho, pero digamos, no abarcó muchísimos problemas. Lo que les voy a proponer ahora es lo siguiente. Voy a hacer una pausa en la grabación.